¿Te imaginas crear un negocio que tenga tanto éxito que todo el mundo quiera invertir en él? Imagínate que ese negocio luego fuese una mentira y que esa mentira llegase a acumular un total de 68.000 millones de dólares. Wall Street fraud who masterminded the largest Ponzi scheme in history is going to spend the rest of his life behind bars. Wall Street's biggest swindler ever, now behind bars. Hoy hablaremos de la estafa de Bernard Madoff, es una historia muy famosa en la comunidad inversora. Veremos quién fue Bernard Madoff, cómo lo hizo para no ser descubierto y cómo terminó. Bernie Madoff. Bernard Madoff. Bernie Madoff. Bernie Madoff. Bernard Madoff. Bernie era tan detestado que durante su juicio tenía que comparecer ante el tribunal con un chaleco antibalas. Hace unos días publicamos un vídeo donde hablábamos de 5 historias reales que también tuvieron éxito en los mercados financieros, pero en este caso de manera legítima. Te dejo el enlace por aquí para que puedas comparar esas historias con la historia de hoy. ¿Quién era Bernard Madoff? Bernard Lawrence Madoff nació en 1938 en Nueva York, en una familia de clase media de origen judío. Estudió ciencias políticas y trabajó en empleos modestos, como por ejemplo salvavidas y instalador de ascensores. A los 22 años, con un capital de inicial de $5.000 que ahorró y $50.000 prestados por su suegro, fundó su propia firma de inversión, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Desde sus inicios, Madoff fue un pionero en la industria financiera. Su firma ayudó a desarrollar sistemas de trading electrónico y fue una de las empresas que impulsaron la creación del Nasdaq en 1971. Su éxito lo llevó a ser presidente del Nasdaq y una de las figuras más influyentes de Wall Street. Además, tenía vínculos cercanos con el Partido Demócrata y con la SEC, la agencia reguladora que debía supervisarlo. Pero detrás de su imagen de empresario exitoso, Madoff escondía un secreto. Su negocio era un esquema Ponzi masivo. ¿Cómo funcionaba el negocio de Madoff? Principalmente tenía dos negocios, uno legítimo y otro fraudulento. El legítimo básicamente operaba como market maker, eso significa que simplemente daba contrapartida a compradores y vendedores en el mercado en sí. De hecho, llegó a procesar entre el 10 y el 15% de las transacciones del NYSE, es decir, de la bolsa de Nueva York. El autor intelectual de la mayor estafa piramidal en la historia arruinó la fortuna de muchos, también a instituciones benéficas y fundaciones. Operaba debajo de la división de gestión de inversiones. Pero sabemos que no había ninguna gestión de inversiones, simplemente era un esquema Ponzi. Llegó a prometer rentabilidades de entre el 9 al 12% anualizado sin perder y de manera consistente. La palabra prometer ya te tiene que asustar cuando estamos hablando simplemente de inversión. Estafó a miles, incluyendo a grandes estrellas del cine y hasta al equipo de béisbol, los Mets de Nueva York. Como hemos dicho, no había ninguna inversión real. En su lugar, el esquema funcionaba así. Nuevos inversores depositaban dinero y ese dinero se usaba para pagar a los inversores anteriores, es decir, los que ya inicialmente habían invertido con él. Los clientes recibían estados de cuenta falsificados con supuestas ganancias, pero todo eso era mentira. Mientras más personas invertían, el fraude se mantenía a flote. Para hacer que el fraude pareciera real, Madoff usaba estrategias sofisticadas, como por ejemplo el Split Strike Conversion, una estrategia legítima que combinaba compra de acciones con opciones. Pero sin embargo, Madoff solo simulaba estos movimientos en papel, es decir, no pasaba nada, simplemente se lo inventaba. También utilizaba un uso de software fraudulento. Sus empleados diseñaron sistemas para generar documentos falsos con transacciones ficticias. Y finalmente también manipulaba las auditorías. Cuando él decía que había pasado una auditoría, realmente no había sucedido nada. Durante décadas, Madoff disfrutó de la imagen de un gurú financiero con un toque de Rey Midas para los mercados. A lo largo de casi 40 años, Madoff logró mantener el engaño gracias a su reputación intachable y una estrategia de exclusividad que hacía que los inversores se sintieran privilegiados de participar en su fondo. Tenemos que pensar que mucha gente cuando perdía dinero, ya sea en el 2000 o en esos momentos donde el mercado bajaba, Madoff siempre ganaba. ¿Por qué? Porque básicamente era todo un engaño y mucha gente se sentía como muy cómoda y alardeaba de invertir con él. Operando desde el centro de Nueva York, atraía toda la atención de clientes devotos que confiaban plenamente en él. Era brillante convenciendo a la gente. ¿Por qué nadie se dio cuenta antes de toda esta estafa? De hecho, incluso Madoff llegó a pasar hasta 5 auditorías de la SEC. Algunas de las tácticas que usó cuando pasaba una auditoría era abrumar a los reguladores con información falsa. Simplemente les echaba encima miles y miles de documentos, de tal manera que no tenían incluso tiempo de mirarlo todo. También usaba bancos extranjeros como supuestas contrapartes para evitar verificaciones. Se vinculaba también con personas muy influyentes en Wall Street y también en el gobierno. Y finalmente creaba esa ilusión de exclusividad, como hemos dicho, porque invertir con Madoff era un privilegio reservado para los bancos, celebridades y multimillonarios.
Con las regulaciones que existen hoy en día es virtualmente imposible violar las reglas. Si lees en el periódico que alguien violó una regla, entonces piensas, bueno, siempre lo hacen. Pero es imposible violar las reglas y no ser detectado por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, Harry Markopolos, un analista financiero, detectó el fraude en 1999 y lo denunció a la SEC con pruebas contundentes. A pesar de sus advertencias, la SEC ignoró el caso. What were the things that caught your attention? It was the performance line. As we know, that markets go up and down, and his only went up. Maybe he was just good. No one's that good. Pues resulta que un esquema Ponzi solo funciona mientras haya más dinero entrando del que sale. Entonces, en 2008 llegó la crisis financiera global y muchos inversores quisieron retirar su dinero. Se llegaron a solicitar 7.000 millones de dólares en retiros, pero Madoff solo tenía 300 millones de dólares en su cuenta bancaria. No pudo seguir ocultando la verdad y confesó todo a su familia. De hecho, fueron sus propios hijos los que denunciaron a su padre de toda la estafa el 11 de diciembre de 2008, cuando el FBI lo arrestó. En 2008 se descubrió su fraude y en marzo de 2009 Madoff se declaró culpable de 11 delitos económicos cometidos a lo largo de más de 20 años. En 2009, Madoff se declaró culpable y fue sentenciado a 150 años de prisión, la máxima condena. Estamos hablando de una persona que causó muchísimo sufrimiento, no solamente a instituciones, sino a personas, que se arruinó incluso a celebridades como Steven Spielberg. El impacto fue devastador. Su esposa, Ruth Madoff, perdió casi toda su fortuna. Sus hijos, Mark y Andrew, siempre afirmaron no saber nada del fraude, pero sus vidas quedaron marcadas. Mark Madoff se suicidó en 2010 y Andrew Madoff murió de cáncer en 2014. Bernard Madoff murió en prisión el 14 de abril de 2021, a los 82 años. ¿Qué tres lecciones nos deja el caso Madoff? Principalmente te diría que si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Segundo, te diría que confiar está muy bien, pero cuando se trata de invertir, siempre verifica la información. Al fin y al cabo, tú eres el responsable de la decisión de inversión y por lo tanto eres tú quien tiene que entenderlo. Y finalmente, que todos los fraudes colapsan, incluso después de 40 años. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, espero tu comentario y tu like al vídeo. Hasta luego.